So, how are you today? Entonces, ¿cómo estás hoy? I hope you're okay. Espero estés bien. Well, today's lesson is a special request by a friend who wants to know when and how to use this word, so. Bien, la lección de hoy es una solicitud especial de parte de un amigo que quiere saber cuándo y cómo usar esta palabra, so. This word may seem tiny, however, we use it a lot. We use it in so many ways that you can't imagine. Esta palabra puede parecer insignificante, pero la usamos bastante. La usamos de tantas formas que no te imaginas. Stick to the end because this lesson is going to be very helpful to you. Quédate hasta el final porque esta lección te será de mucha ayuda. Are you ready? ¿Listo? Let's get into details. Vamos con los detalles. Cuando lo usamos con much, es decir, so much, se interpreta como tanto o puede ser mucho, pero generalmente nos referimos a cosas de aspecto singular, con excepción de thank you so much, que acá lo pluralizamos y decimos muchas gracias, porque no sonaría correcto si dijéramos muchas gracias. Vamos a ver los siguientes ejemplos. I love you so much. Te amo tanto. I love you so much. Miremos el segundo ejemplo. Why do you eat so much? Es una pregunta. ¿Por qué comes tanto? Why do you eat so much? Miremos el tercer ejemplo. There's so much to do at home. Hay tanto que hacer en casa. There's so much to do at home. Cuarto ejemplo. I don't like it so much. I don't like it so much. No me gusta tanto. Y el último ejemplo. Thank you so much. Thank you so much. Acá, muchas gracias. Y cuando lo ocupamos con so many, de igual manera, nada más que acá ya lo pluralizamos. Puede ser tantos o muchos. Tantos o muchos. Miremos los siguientes ejemplos. My wife has so many shoes. My wife has so many shoes. Es decir, mi esposa tiene tantos zapatos. Segundo ejemplo. I am confused with so many questions. I am confused with so many questions. Estoy confundido con tantas preguntas. Tercer ejemplo. He has so many things to do at home. He has so many things to do at home. Tiene tantas cosas que hacer en casa. ¿Quién? Él. Cuarto ejemplo. She has so many friends. She has so many friends. Ella tiene tantos amigos. Quinto ejemplo. I have so many problems with him. I have so many problems with him. Tengo tantos problemas con él. Lo usamos también para expresar una cualidad, es decir, forma de sentirse, de cómo nos sentimos. Por ejemplo, they are so upset with me. They are so upset with me. Ellos están muy molestos conmigo. Segundo ejemplo, I am o I'm so glad for you. I'm so glad for you. Estoy tan contento por ti. Tercer ejemplo, she's so happy. Ella está tan feliz. Cuarto ejemplo, she's so beautiful. Ella es tan guapa, es decir, hermosa, bonita. Quinto ejemplo, I'm so tired. Estoy muy cansado. Sexto ejemplo, ¿por qué estás tan callado? Why are you so quiet? Una pregunta. Why are you so quiet? ¿Para qué? Este es otro significado y en este momento te muestro con ejemplos. Listen carefully so you can understand. Listen carefully so you can understand. Presta atención para que puedas entender. Segundo ejemplo. Louder so I can hear you. Más fuerte para que pueda oírte. Por ejemplo, cuando una persona está hablando y no le escuchas, entonces tú le dices louder so I can hear you. Habla más alto para poder oírte, para que pueda oírte. También lo ocupamos para indicar también. Miremos los siguientes ejemplos. I am hungry o I'm hungry. I'm hungry, tengo hambre. Entonces tú dices, yo también. So am I. Segundo ejemplo. She likes pasta. A ella le gusta la pasta. Y entonces tú respondes, so does he. A él también. Esto es un diálogo. Cuando una persona dice algo, entonces tú dices, yo también. Si notas acá, en el número 1 decimos, so am I. Estamos contestando con el verbo to be. Recuerda el verbo to be, am, is, are. Porque la primera oración ocupa el verbo to be. En la segunda no hay verbo to be. Entonces ocupamos el do y el das. Acá dice das
porque se refiere a la tercera persona, she. Entonces acá dice, en el segundo ejemplo, she likes pasta. A ella le gusta la pasta. Y respondemos, a él también. So does he. También lo ocupamos para indicar entonces, para qué, así que miremos los siguientes ejemplos. So, how was the party? Una pregunta. Entonces, ¿cómo estuvo la fiesta? So, how was the party? ¿Cómo estuvo la fiesta? Segundo ejemplo. So, are you going to stay here? So, are you going to stay here? Entonces, ¿te vas a quedar aquí? Tercer ejemplo. Share this content so we can help others. Comparte este contenido para que podamos ayudar a otros. Share this content so we can help others. Siguiente ejemplo. I wasn't invited to the party, so I stayed at home. I wasn't invited to the party, so I stayed at home. No fui invitado a la fiesta, así que me quedé en casa. Próximo ejemplo. He was trying to fight, so I told him to calm down. He was trying to fight, so I told him to calm down. Él estaba tratando de pelear, así que le dije que se calmara. También lo ocupamos en expresiones de uso común, uso regular, de uso cotidiano. Por ejemplo, so what, ¿y qué? ¿Y qué? Por ejemplo, cuando una persona te está contando algo y tú le dices, ¿y qué? Entonces se dice so what, ¿y qué? También podrías decir solamente so, y miremos el siguiente ejemplo. It's been so long. It's been so long. Ha pasado o ha sido tanto tiempo. It's been so long. También la expresión so long significa hasta la vista, hasta luego. So long, solamente la expresión so long, hasta luego, hasta la vista. Pero en la expresión como tal, it's been so long, ha sido tanto tiempo. Esa la puedes ocupar cuando, por ejemplo, estás hablando o vas a hablar con una persona que ha pasado mucho tiempo que no has visto, o tal vez están conversando acerca de algo que ya pasó y están recordando. Entonces, ahí es donde puedes ocupar esta expresión. Ha sido tanto tiempo desde que te vi, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí ocupas esa oración. It's been so long. So far, so good. So far, so good. Hasta ahora todo bien. O hasta el momento todo bien. So far, so good. So, so. Regular, más o menos. So, so. Tercer ejemplo. So be it. So be it. Que así sea. So be it. Que así sea. El próximo ejemplo. So help me God. Que Dios me ayude. So help me God. I think so. I think so. Creo que sí. I guess so. Supongo que sí. I guess so. Y el último, I hope so. Eso espero. I hope so. Estas tres se parecen, pero tienen como un uso o un significado diferente. So, how do you find it? Entonces, ¿qué te pareció? Did you like it? If so, let me know in your comments. ¿Te gustó? Si es así, déjame saber en los comentarios. Now, if you don't want to miss the next lesson, make sure you subscribe to my channel. Ahora, si no quieres perderte de la próxima lección, asegúrate de suscribirte a mi canal. And don't forget to share this content with someone else so we can help others. Y no te olvides de compartir este contenido con alguien más para que podamos ayudar a otros. See you next time. Hasta la próxima.